Si te gustan los zombies tanto como a mí, haz clic en el banner y échale un vistazo a ese tráiler fanmade de Dead Island. Te va a dejar bastante satisfecho. Hoy día, los científicos siguen discutiendo si existe tal cosa como la energía negativa, aquella fuerza que hace que sintamos que un lugar es desagradable, denso, incómodo y en algunas ocasiones peligroso. Las pruebas a favor son interesantes, porque ya sea que lo produzca una persona o muchas, en estructuras físicas que fueron testigo de graves miserias humanas, lo cierto es que la sensación que producen estos lugares es espeluznante. Están por todas partes del mundo, y a pesar de que algunas de ellas son áreas cuyo terreno tiene gran valor, la gente ha decidido mantenerse lo más lejos posible de estos sitios, por buenas razones. Estos son los 7 lugares más aterradores del planeta. Número 7. El asilo mental Bayberry ya no existe. Fue cerrado en el año 1990 y demolido en el 2006. Para hacer esto, se juntaron un número récord de firmas de todos los vecinos del pueblo de Bayberry en el estado de Pensilvania. Y es que a pesar de que el complejo estaba alejado de la población, nadie quería que este maldito lugar siguiera en pie. Tanto fue así que los expertos desaconsejaron intentar demolerlo porque podía levantarse una nube de asbesto, pero a nadie le importó y la demolición se tuvo que hacer. Quizá esto se debió a que el asilo mental Bayberry fue no solo el arquetipo, no solo la inspiración, sino la escuelita de todas aquellas cosas inhumanas, horrendas y terroríficas que la cultura popular atribuye a los asilos para enfermos mentales. Muchos libros, películas e inclusive cómics que versan o tan solo hablan de hospitales mentales con tintes macabros y horrorosos fueron inspirados en la historia del Hospital Mental Bayberry. Los pacientes eran maltratados por el personal que trabajaba aquí, a quienes se les alentaba a ser inhumanos. La administración del sitio era terrible, porque dejaban muchas secciones en total estado de abandono, por lo que era normal ver excrementos en los pasillos. Se juntaban asesinos peligrosos con pacientes que simplemente estaban enfermos. Las familias de estos individuos venían a deshacerse de ellos aquí para no ver más nunca atrás. Una vez, un paciente desmembró a otro durante la noche. El cuerpo fue encontrado a través de todo el hospital. El suelo y las paredes de algunos pasillos tenían rastros de sangre o pedazos de carne. Lograron juntar los dientes de la víctima, llenos de sangre, porque un enfermo mental se hallaba jugando con ellos en una esquina. La muerte de los pacientes era cosa normal en este lugar. Las noches no eran tranquilas, estaban llenas de gritos y alaridos. Sin dudas, este sitio fue una puerta al infierno. Número 7. Número 6. Si no te preocupan las consecuencias horripilantes que dicen que ocurren a largo plazo por utilizar magia negra, amén de las penurias que sufrirá tu alma por toda la eternidad si decides dedicarte de lleno al mundo de la nigromancia más oscura y recalcitrante, el mercado de los fetiches de Acodesagua es el lugar que querrás visitar. Este sitio es la meca de todos los magos negros del mundo, en especial los que se dedican al vudú. Se ubica en Lome, la capital del país africano Togo. Este lugar parece una pequeña ciudadela sacada de un libro de fantasía. Lo que se ve aquí es increíble y no se consigue en ningún otro lugar del mundo. Probablemente porque no sería posible. Tiene farmacias de magia negra, tiendas dedicadas a instrumentos que ocasionan plagas y maldiciones terribles con las que en teoría se puede destruir a una persona, tiendas de amuletos, escuelas de magia negra, la temible mano del mono, huesos de diversos tipos de seres humanos con los que se pueden preparar docenas de encantamientos,
objetos con los que se puede ocasionar maleficios y mucho, mucho más. Todo aprobado y certificado por los mejores magos negros y eminencias del vudú en el mundo. Este lugar existe. Número 6. Número 5. ¿Qué dirías si supieras que hay una capilla completamente decorada por huesos de seres humanos y que además pertenece a la religión católica? No es un lugar maligno, pero sí aterrador, y tiene una historia fascinante. Se trata del osario de Sedlec. Empecemos por lo primero. Un abad es el título que se le da al líder de una abadía de 12 o más monjes. Hubo una vez uno muy famoso, el abad de Sedlec, quien se dijo que tras un peregrinaje por Jerusalén en el año 1278 trajo a su país natal, hoy conocido como la República Checa, un poco de tierra del lugar donde se enterró a Jesucristo. Esto atrajo a miles y miles de personas de todas partes, quienes básicamente demandaron ser enterrados en el cementerio aledaño a la capilla. El problema es que no había espacio para las más de 40.000 personas que ya habían declarado su voluntad de que ese fuera su último lugar de descanso. Lo que en cambio sí había era mucha imaginación y quizá un poco de humor negro, pues al acabarse el espacio del cementerio, usaron los huesos de los consiguientes cadáveres que fueron llegando para decorar la capilla y elaborar con el tiempo complejas, detalladas y, ¿por qué no?, maravillosas obras de arte usando huesos. En pocas palabras, construyeron un osario, pero con estilo. Esto parece sacado de una película de terror, pero no, es bastante real. Número 5. Número 4. Si hay un lugar sobre la faz de este mundo que atestiguó las más atroces miserias y los ejemplos más excelsos del sufrimiento humano, fue la isla de Poveglia en Italia. Las atrocidades que sucedieron aquí son un ejemplo fidedigno de cómo debe ser una noche en el infierno. Para entender la función que se le dio a Poveglia, tenemos que remontarnos al año 1340. La peste negra o muerte negra, la peor plaga conocida en la historia de la humanidad, pondría en jaque a 3 continentes durante 50 años. Nada más en Europa se estima que mató entre 20 y 25 millones de personas y en Asia a 60 millones. En pocas palabras, para aquella época, la peste negra acabó con un porcentaje de la población mundial. Por lo tanto, en buena parte de Italia, designaron que a todos los enfermos de la peste negra se les hacinaría en Poveglia como animales. Por si un precedente tan horrendo fuera poco, siglos después, en 1922, se construyó un edificio que sirvió como hospital mental, donde horribles abusos fueron cometidos. Se dice que estuvo dirigido por un doctor temible, que para ahorrar espacio asesinaba a los pacientes sin familia que solo eran un estorbo, ocupaban espacio y nadie extrañaría. Todas las infracciones a los derechos humanos fueron cometidas en este lugar que está estrictamente cerrado al público. Las fotos de su interior solo atestiguan que fue y sigue siendo un sitio muy denso e indeseable. Número 4. Número 3. La mansión Winchester es un sitio utilizado como atractivo turístico, pero de manera muy limitada. Quizá no se haya derramado tanta sangre en su interior, pero aquí entramos de lleno en el terreno de lo esotérico. La construcción de este lugar es enloquecedora. No tiene sentido, desafía completamente cualquier norma arquitectónica. Parece un horror convulso sacado de una pesadilla delirante. La propiedad mide 24.000 metros cuadrados. Los pasillos son infinitos. Tiene 7 pisos, 160 cuartos que se hayan encontrado a la fecha, 476 puertas que se hayan contado hasta ahora,
6 cocinas, 47 chimeneas, 100.000 ventanas, 2 sótanos y, lo más aterrador, una cantidad no clasificada de pasadizos secretos, paredes falsas, áticos ocultos y pasillos no descubiertos. La historia es la siguiente. La viuda Sarah Winchester era una mujer extraordinariamente rica, pero estaba metida en cosas oscuras. Un día, una medium le confirmó que su propiedad estaba llena de espectros y que por alguna razón, si su dueña no dejaba de construir tanto desde adentro como desde afuera de la propiedad, moriría. No se sabe si la idea era levantar un laberinto para confundir a los entes o si había otra explicación por detrás, pero el acceso a la mansión es muy limitado y la advertencia clara. Si tú saltas las vallas de seguridad, entras solo a este lugar y te pierdes, no garantizamos que te podamos encontrar. Se han reportado pisadas, golpes y gritos dentro de la casa sin aval alguno a la hora de encontrar de dónde proceden las voces o los sonidos. Número 3. Número 2. Ocurrió en el año 79 después de Cristo, una de las erupciones volcánicas más potentes en la historia de la humanidad. El Vesubio despertó. Se teoriza que los pobladores al principio creían que se trataba de una columna de humo que, como en muchas otras ocasiones, flotaba fuera del temible volcán sin que nada pasara. Estaban equivocados. El coloso estaba dispuesto a explotar esta vez. La tragedia ocurrió en plena noche. Rocas incandescentes, magma y fango volcánico cayeron sobre los poblados de Pompeya y Herculano, calcinando y envenenando a los más desafortunados. Casi nadie sobrevivió. Era imposible escapar. Hubo una lluvia meteórica y ardiente, y docenas de seres humanos murieron como si estuvieran en una olla de presión. ¿Ves estas figuras? Pertenecen a personas reales. Ellos murieron así, en estas posiciones. Por ello, estos sitios son museos históricos. Algunos afortunados dormían, y así se fueron. Pero la expresión de horror de otros todavía permanece. Fueron carbonizados para la posteridad. Las ruinas de la vieja Pompeya y Herculano son un lugar aterrador, testimonio de una fuerza irrefrenable y voraz que no perdona a quien alcanza. Número 2. Número 1. Tuol Sleng, conocido popularmente como el Museo del Genocidio, es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede conseguir la prueba más rancia y fidedigna de la perversidad humana en tiempos modernos. Lo que ves fue un antiguo colegio que el régimen marxista de los Jemeres Rojos en Camboya convirtió en una prisión que más bien servía como centro de desaparición. Quiere decir que los detenidos de la dictadura que entraban aquí eran torturados y asesinados. De 17.000 personas, solo 12 vivieron para contarlo. Los métodos de tortura eran atroces, casi inenarrables. Era un curso donde a los soldados se les enseñaba a ser depravados. Lo que sucedió entre los años 1975 y 1979 fue indescriptible, y el número de muertos es tan alto que básicamente quiere decir que este lugar se mantuvo ocupado asesinando personas 4 años sin parar a razón de 11 por día. Quienes entraban a este lugar, que hoy sirve como recuerdo para una historia que jamás debe repetirse, lo hacían por las razones más variopintas. Si el régimen te pillaba escuchando música extranjera, eras traído acá. Si te pillaban vistiendo ropa de países que no le caían bien al gobierno, eras traído acá. Si te veían con una revista o inclusive un juguete extranjero, eras traído acá.
A los prisioneros se les torturaba psicológicamente de entrada, aclarándoles que iban a morir. Se les tomaban fotografías antes de la tortura. Como ves, no solo lo hicieron con adultos, sino con niños también. A los más jóvenes se les obligaba a delatar a sus padres. A veces eran traídos aquí nada más como método de coerción. A los niños se les amenazaba con golpes, descargas eléctricas y mucha tortura psicológica. Sin duda es un recuerdo maldito de algo que jamás debe repetirse. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus contactos. Eso me ayudaría mucho para seguir haciendo trabajos así. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.